Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Es un tema muy interesante. De hecho, la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús en este mundo vino a dividir la historia en dos partes, en antes de Jesús y después de Jesús. Que esto es lo interesante de la Navidad, que la Navidad viene a ser un parteaguas en la historia, pero no únicamente en la historia del mundo, sino en la historia de tu vida y de mi vida. Y la Navidad nos da una opción. Hay gente que piensa que la Biblia es un libro específico de historia, porque tiene historia, o que es tal vez un libro específico de poesía, porque tiene poesía. Tiene muchos géneros literarios y contiene muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? Lo que es la Biblia es la revelación de Dios, la revelación progresiva de Dios. Dios se muestra a través de la Biblia. Y esto es la Navidad. Dios viene y nace entre nosotros, pero siempre Dios nos da opciones, ¿no? Porque nos da libre albedrío. Pero la opción de la Navidad a tu vida y a mi vida es algo que tú y yo tenemos que decidir y tomar el día de hoy. Vamos a leer un pequeño pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que escribió Salomón ya de grande. Algunos piensan que está ya un poquito amargado, pero no es así porque habla de vanidad de vanidades. No, todo lo contrario. Ya había experimentado, había buscado satisfacción en algunas cosas y no las había encontrado. Y se dio cuenta que únicamente en Dios se encuentra la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Muy bien, Eclesiastés capítulo 1, te voy a leer del verso 1 al verso 9. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar. El mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Dice Salomón, a mí nada me sorprende, he vivido tanto. Pero sabes, hay opciones en la vida. Todos los días tenemos opciones. Me voy a dormir 5 minutos más, qué ropa me voy a poner, qué carrera voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, con quién me voy a casar, dónde voy a depositar nuestra fe. Esto es algo muy interesante, porque la Navidad nos da una opción y nos da muchas opciones de creer, de no creer, de seguir adelante, de estancarnos. Tú y yo tomamos la decisión está puesta en la mesa. El hombre, como vimos ahorita en Eclesiastés, se jacta de muchas cosas y se puede enfocar en algo que es vanidad de vanidades, en algo que se quita o se desvanece con el tiempo, pero no tiene un valor que perdure. Dios nos da la opción de decidir libremente en nuestra vida. Si le seguimos y no lo seguimos, si reconocemos a Dios en nosotros, a Dios con nosotros, o simplemente hacemos de la Navidad un festejo para estar con la familia, que no es malo esto, pero ese no es el propósito de la Navidad. Hacemos de la Navidad un momento para dar regalos, que no tiene nada de malo. El mejor regalo es Dios con nosotros. Pero sabes, tú y yo tomamos opciones. Hay un libro que se llama Crónicas, donde nos narra la historia de los reyes de Israel, y es una tristeza donde podemos encontrar, donde dice, no hizo este rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Se apartó de los caminos de Dios. No hizo como su padre David, que de hecho este rey David es muy reconocido. Ahorita leímos Eclesiastés, hijo de David, por las cosas que hizo, por la manera como adoró, como tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, como reconoció sus errores, como aunque pecaba como tú y yo, podía volver a Dios. Mucha gente en aquel tiempo, después de una guerra, después de ganar una victoria, se influenciaban por pueblos cercanos y se alejaban del verdadero propósito, se alejaban de Dios y tomaban esas decisiones.
Yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que es lamentable leer estas cosas que pasaron, pero siguen pasando ahora en tu vida y en mi vida. Pero vamos a ver la historia de la natividad, porque la Navidad es la natividad del nacimiento de Jesús entre nosotros. ¿Cómo nos da la opción de hacerle caso o no hacerle caso a Dios? Ya vimos un poco de los reyes de Israel, pero aquí vamos a ver en Mateo capítulo 1, verso 18 al 24, pues nos narra el nacimiento de Jesús, según este contador. Te recuerdo que Mateo era contador de carrera, y nos narra, nos describe cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo pues pasa algo en la vida de María. Permíteme lo leo. Es Mateo capítulo 1, verso 18 al verso 24, que dice a la letra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y desesperado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cosa tan tremenda. Te recuerdo que en aquellos tiempos, cuando no existía el noviazgo, se comprometían, y en este compromiso ya se daba como que estaban casados antes de casarse. Ya estaba desposado o desposada, ¿no? Ese compromiso ya existía. De hecho, si José decía: ese hijo no es mío, la pena era pena de muerte, tenían que apedrear a María. Y es por eso que dice el pasaje que José era tan buena gente, Dios escogió quién guiara a sus hijos, escogió el corazón de María y el corazón de José de una manera muy especial, porque él dice que no quería que hablaran mal de ella, no quería que la juzgaran, no quería que la mataran incluso, o que la apedrearan. Y él dice: la voy a dejar secretamente, como diciendo: yo me echo la culpa, y como diciendo, no diciendo nada, pero dando a entender que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y que él abandonó secretamente. Bueno, pues se le aparece el ángel y le dice: grave, no es así. Esto tiene un propósito para tu vida. Y yo te digo, de parte de Dios, que no la dejes. Vas a tener un hijo que se va a llamar Jesús, y este va a salvar al pueblo de tus pecados. ¿Sabes? Esa es la opción. Aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús. Aceptar lo que Dios manda para nuestra vida o no aceptarlo. Puede haber gente en aquel tiempo, José dijo, o tomó la decisión más bien, de obedecerlo. De hecho, el pasaje 24 así acabó diciendo: y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Te recuerdo que su intención era no recibirla, huir. Tú y yo tenemos la opción de aceptar a Jesús, de seguirle, de obedecer, de no hacer las cosas a nuestra manera o conforme como creamos que es lo adecuado. No, es mucho más allá. Dios nos da esta opción de obedecerle, de conocerle, de disfrutar su presencia, porque de eso trata la natividad. De hecho, la Biblia, hace rato decíamos que es la revelación progresiva, y la máxima revelación es esta: Dios con nosotros, cuando Dios se hace hombre. Es un gran milagro. Pero tú y yo podemos decidir creer o no creer, obedecer o no obedecer. Y la invitación de hoy es: disfruta la Navidad creyendo en Jesús, obedeciendo su palabra. Pero también la Navidad nos da la opción de estar con Dios. Lucas, un doctor, en el capítulo 2, versos 17, bueno, todo el capítulo 2 nos habla de la misma manera del nacimiento de Jesús. Pero también nos habla cómo vinieron a adorarle algunos ángeles, vinieron también unos pastores a adorarle y recibieron indicaciones. Bueno, de hecho, más adelante habla de unos sabios que fueron a buscar a Jesús, a los que le llaman los Reyes Magos, pero la Biblia dice que eran unos sabios del oriente que vinieron a adorar a Jesús. Ellos decidieron ir a buscar a Jesús, tener un encuentro con Jesús. También los pastores, al escuchar las noticias de los ángeles, decidieron estar con Jesús. La Navidad nos da la opción de estar con Jesús, de vivir lo que es realmente la Navidad, de conocer a Dios, de tener una relación personal e íntima con Él, de agradecerle el hecho que se haya despojado de sí mismo para hacerse como tú y como yo, hombres de carne y hueso,
para morir por nosotros. Este es un gran milagro, un gran evento. Dios viene a estar con nosotros, se manifiesta entre nosotros y dice, aquí estoy. Hay señales, en ese caso vimos de ángeles, de estrellas, de muchas cosas que nos señalan a Jesús. Dice la Escritura que la misma naturaleza gime la existencia de Dios. Decía el pasaje que era para que se cumplieran las Escrituras. El plan de Dios siempre se cumple. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dios tiene un plan para ti y para mí. Su plan es que le conozcamos, es salvarnos, es que tengamos vida eterna, es que experimentemos su amor y su gracia. Por eso es la Navidad, porque Dios viene a salvarnos, viene a darse por ti y por mí. Celebremos, regalemos, convivamos, pero no perdamos el enfoque del verdadero propósito de la Navidad. Porque la Navidad tiene una razón y esta razón nos manda a tomar una opción. Es una fea opción porque como estoy viendo varias opciones, pero es la opción. Pero también puedes tomar una mala opción de rechazar a Jesús, de rechazar la Navidad, de hacerlo algo comercial, algo sin sentido o algo con un sentido diferente, no tan profundo ni eternal ni verdadero. Pero sabes, la Navidad te da la opción de que Dios nos transforme. Es como si fuera una obra de arte, que eso eres tú y eso soy yo. Una obra que Dios continúa en ti y en mí. Y tal vez hay cosas que, si Dios es el alfarero, hay cosas que tiene que cincelar de tu vida y de mi vida. Cosas que quiere quitar, cosas que nos están estorbando, que no nos ayudan. Y sabes, a veces duele. A veces no queremos, a veces estamos en nuestra manera cómoda de vivir, en nuestras costumbres, y no queremos salir de ahí. La Navidad cambia y transforma al mundo. Decíamos al principio, lo divide en dos etapas. En el año en el que vivimos tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Sabes? Tu vida y mi vida tiene que ver con la Navidad. Y esta opción Dios nos da a que tú y yo la tomemos y la hagamos propia. Dios nos invita a conocer la Navidad, a vivir la Navidad, a compartir el verdadero sentido y el verdadero propósito de la Navidad. Y nos dice, esta es la opción para tu vida. Esta es la razón de tu vida. Obedezcámosle. Caminemos siempre en la luz de Dios. Disfrutemos la Navidad. Y en estos tiempos, la mejor manera de compartir es conociendo a Dios, hablando de Él y celebrando la verdadera Navidad. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta pronto.